Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro nuevo episodio de la revista Marie Claire en este podcast Lado a Lado. Y por supuesto tenemos a una súper invitada, Mariana Zaragoza. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Muy contenta de estar por acá hoy. Más contentos estamos nosotros, por supuesto. Y te quería decir, esto yo creo que es como pregunta obligada, ¿verdad? Porque es top model internacional, mexicana. Ha sido impresionante todo lo que has estado haciendo desde bien jovencita. Pero lo primero que te tengo que preguntar es, ¿cómo comenzaste en el mundo de la moda? Bueno, yo empecé un poquito por casualidad de la vida. O sea, yo tenía 14 años, estaba en un centro comercial de mis primeras veces así que mis papás me dejaban ir sola al centro comercial. Y estaba pagando el boleto del estacionamiento y se me acercó un chavo y me dijo así como, ¿eres modelo? Yo jamás en la vida me había pasado por la cabeza. No era algo como con lo que yo hubiera crecido soñando. Más que nada porque yo no tenía pues mucha relación con la moda. En general, mi familia, yo no crecí viendo a mi mamá comprando moda de lujo, yo no crecí en general consumiendo moda como tal. Entonces no era algo en lo que yo pues simplemente nunca lo había ni pensado, ¿no? Pero cuando se me acercó este chavo, yo dije, bueno, a lo mejor... Te entró el gusanillo. Ajá, a lo mejor entonces sí, porque pues yo era muy alta y tenía como todas las características físicas, vamos, que podía aprovechar para eso. Y dije, bueno, pues lo intento y no me fui con ese chavo porque obviamente mis papás me regañaron horrible, que cómo se te ocurre hablar con un desconocido en la plaza, cómo se te ocurre agarrar el folleto, seguro está drogado el folleto y te vas a... Y así somos los papás, no lo podemos regañar. Y yo no, y ya al final investigamos de alguien que tuviéramos como gente conocida y empecé como a ir con mi prima a unas clases y ya... Como la idea de mis papás era, mira, no te va a gustar, pero no te vamos a decir que no, entonces ve para que veas que no es lo que quieres y ya, o sea, que se te quite la cosquilla de la cabeza, ¿no? Y empecé a ir y empecé a hacer cosas en Guadalajara, empecé trabajando ahí con diseñadores locales, con escuelas de moda de Guadalajara, con tiendas de ropa locales, todo muy, o sea, todo... Parece que mi carrera fue como muy rápido, pero realmente sí todo tomó su tiempo, ¿no? Luego en como a lo mejor un año ya firmé con una agencia aquí en la Ciudad de México y pues tuve la oportunidad de empezar a hacer cosas un poquito más grandes a nivel nacional, marcas ya más grandes, tiendas departamentales, los Fashion Week de México, etcétera, etcétera. Y luego a los pocos años vinieron de una agencia muy importante internacional a hacer casting a México. Yo estaba igual de casualidad en la Ciudad de México, yo venía de vacaciones con mis tías, pero yo como que me aburría, entonces le decía siempre al de mi agencia de que, oye, si hay algo que hacer, dime. Aquí estoy aquí disponible. Y me dijo, ay, pues justo vinieron de una agencia, no sé qué, pues igual para que te vean. Y fui, me vieron y me dijeron así como, ay, sí nos gustas, pero es que estás muy chiquita. Mínimo a los 16 te podemos firmar para trabajar internacionalmente. Y a mí la verdad es que como que cero me importó. Yo dije, sí, bueno, a los 16. Porque me dijeron así como, a los 16 te hablamos. Y yo, ajá. ¿Y ahí tenías tú? 15, 14. 15, yo creo, ajá. Y justo a los 16 me hablaron y fue como, oye, te queremos que vengas a Nueva York. Me fui un mes a Nueva York. Wow. Pero yo yo siempre, lo chistoso es como que yo siempre lo iba viendo como que era una oportunidad de... Yo no conocía Nueva York. Yo me voy a ir de vacaciones a Nueva York y vámonos. Te queremos en Milán y yo no conozco Milán, vamos a Milán. Ajá. Pero nunca lo vi como algo... como que nunca dimensioné realmente lo que estaba pasando. Yo solo como que iba fluyendo y las cosas iban pasando solas, ¿no? Un poco. Sí, como que todo iba fluyendo, como bien dices tú, pero algo también bien importante, que una vez que comienzas, siempre tuviste el apoyo de tu mamá, ¿verdad? Sí. O sea, siempre te acompañó a cada uno de tus viajes y eso también es bien importante. Sí, la verdad es que eso es algo que agradezco muchísimo, porque fui súper afortunada de, pues al final, tener unos papás que podía... tener la compañía de mi mamá, porque al final cuando uno es menor de edad está en pleno desarrollo, no sabes viajar solo, no sabes estar solo, es un mundo complicado, al final es una industria muy difícil y creo que siempre tener a mi mamá ahí me daba como esta estabilidad, esta mancuerna, decir, ok, esto no está funcionando, pero ahorita mi mamá va a estar en el hotel y vamos a ir a pasear, ¿sabes? Y ella siempre me daba como esta... Pues sí, esta seguridad de que ella era la persona que sí estaba viendo por mi bien real. Tu pilar. Exacto, mi pilar. Y ella me acompañó a todo el mundo hasta que tuve 18 años, siempre en todos mis viajes, fueran en Asia, fueran en Europa, fueran en donde fueran, ella venía conmigo y eso es algo que agradezco mucho porque al final
pues no todo el mundo tiene el privilegio de poder tener a su mamá Sí, totalmente. mucho tiempo, ¿no? Sí, no, aparte qué maravilla también que ella siempre te quisiera acompañar, ¿no? Y te Sí. apoyara ese. Y la verdad es que fue muy bonito porque hicimos una relación súper especial. O sea, yo con mi mamá me Claro. llevo súper bien y viajamos un montón y conocimos un montón de países juntas que a lo mejor no conoceríamos si no hubiera sido gracias a eso, ¿no? O sea, fue como una etapa de mi vida en la que pude conocer un montón de gente, un montón de países, como que abrirme muchísimo el panorama de lo que yo creía que existía, ¿no? Ajá. En el mundo. Y pues lo pude hacer con mi mamá, que igual ella también muchos de esos países no conocía o los conocía, pero no había ido hacía mucho tiempo. Y entonces como que... Esas memorias, esos Sí. recuerdos que van creando uno Sí, con la mamá, justo. con la familia. Ujú. Pero aparte de eso, también celebrar, ¿no? Por cada Sí. triunfo que ibas teniendo, ¿no? Porque como tú bien dices, que tú comenzaste, tú te vas para Nueva York, tú te vas Sí. para Milán, pero llega ese gran momento que muchas modelos quieren, que es Sí. estar en la pasarela internacional con las grandes marcas, ¿no? ¿Cuál fue la primera? Provenza, si no me Provenza, equivoco, ¿verdad? sí. ¿Cómo fue ese momento? ¿Cómo lo viviste? Es que justo te digo que yo no tenía ni idea, pues, o sea, de lo que hacía. O sea, tú me eligió Provenza, pero Ajá, ¿quién es? yo O sea, ni ¿cómo? sabía que era Provenza. Entonces, creo que eso también en parte me ayudó muchísimo. Creo que al final, cuando sabes y te pones nervioso y sabes Ajá. quién es quién y sabes, y todo eso se transmite. Como Sí. yo no conocía y no sabía, o sea, yo para mí todos eran iguales, todos los trataba igual, todos eran mis amiguitos, pero yo no sabía que tú eras el importante o que tú eras el Pero que me como iba a así debe escoger. ser, ¿no? O sea, claro, realmente. pero al final creo que cuando vamos ya conociendo, nos ponemos más nerviosas. Ay, no, esta persona me impone. O pues yo no sabía ni quién era quién. Sí, o toda sea, la razón. para mí. Y yo hacía como el primer mes que me fui a Nueva York había hecho unos looks para Provenza, que los looks es como el primer trabajo que puedes tener como modelo, es lo más chiquito, vamos. O sea, es como... Y son horas, y son horas. es muy difícil, es muy tedioso, es muy mal pagado, es como, por ahí tenemos que pasar todas, ¿no? O sea, tienes que pasar por los looks si quieres luego pasar a Sí lo o sí, siguiente. para luego seguir y que Ajá. vaya confiando en ti, ¿no? Ajá. Para seguir subiendo. Y es claro. básicamente pues ser un maniquí viviente que te van construyendo la ropa en ti, pero ya necesitan verlo en movimiento. Entonces ya no lo pueden hacer en un maniquí, pero quieren a alguien que se mueva. Entonces estás 10 horas poniéndote parches de ropa con alfileres y caminando y caminando y caminando. Y de ahí, yo me acuerdo que ese día yo no sabía ni siquiera cómo funcionaba. O sea, yo en mi vida había hecho un trabajo fuera. Entonces, me acuerdo que de una mesa de catering a mí me daba miedo agarrar porque yo no sabía si me lo iban a cobrar, ¿no? Y había de que Claro. barritas y fruta y yo así de, no voy a agarrar nada porque donde me lo cobren y yo no sé cuánto cuesta. Y luego Claro. me decían así de que siéntate. Y a mí mi agencia me había dicho de que tienes que comportarte lo mejor que puedas, de que no opines de su ropa, no opines de otra. O sea, a mí me han dado mi lección y yo así de que no iba a opinar, no me iba a sentar, yo me iba a portar súper bien. Y creo que desde ahí como que hice buena relación con el equipo de diseñadores de ahí y ya fue que me hablaron y me dijeron, oye, te queremos para nuestro desfile de Fashion Week. Y volé a Nueva York, Wow. hice el desfile, pero yo no tenía tampoco idea de la dimensión que tenía hacer el desfile. Y de repente me acuerdo que saliendo del desfile me fui con mi mamá a un sushi que nos gustaba, a un sushi en Chelsea Market en Nueva York, y estábamos sentadas y de la nada empecé a ver que me sacaban en revistas y en periódicos y yo le decía, pero mira, o sea, mi mamá y yo no entendíamos como por qué estaba pasando Guau, bueno. eso. Qué o sea, bonito, qué sí. bonita historia. Sí, porque fue muy también bonito. como de la parte de la inocencia, ¿no? Sí. Y como bien dices, y tú fuiste, o sea, las cosas se fueron dando súper exitosa, pero tú muchas veces sin saber. Sí, creo que eso fue qué lo mejor bonito que también, me pudo qué bonita pasar. historia. Sí, ya cuando uno empieza a saber, ya disfruta menos, siento. O sea, siento que la inocencia es un regalo hermoso que te da la vida de que todo te sorprende, ¿no? Exacto. Entonces lo que Que pase... nunca nada te deja de sorprender. Exacto. A ver, Mariana, dime una cosa. Estamos hablando de lo bonito, los viajes, por supuesto, pero ¿qué es esa parte que no te gusta del mundo de la moda? Híjole, el mundo de la moda es un mundo al que le falta muchísimo, muchísimo. Lleva muchos años siendo igual y vendiendo que está cambiando, pero está cambiando lento, pero Sí. está cambiando, pero lento, ¿no? Sí. O sea, yo te puedo decir de mi experiencia personal que de cuando yo empecé a hoy sí hay un cambio, pero creo que se aceleró todo el cambio desde la pandemia y que hubo muchos cambios y mucha más gente hablando de salud mental, mucha más gente hablando de inclusión real, etcétera, etcétera. Pero creo que al final es un mundo en el que está controlado por gente muy poderosa, muy pocos que saben específicamente lo que quieren y la gente que trabaja para ellos
o sea, las modelos, todos los que estamos abajo, y la gente que lo consume es gente que no sabe realmente todo lo que sucede, lo que pasa, ¿no? Yo me empecé a dar cuenta de muchas cosas, o sea, yo te digo, cuando empecé a perder esa inocencia, ya entendía, ya sabía cómo funcionaba, ya sabía qué había que hacer, quién era quién, ya sabía todo. Me empecé a dar cuenta de cómo pues son unos monstruos controlando a unos niños, ¿sabes? O sea, son estas personas que llevan toda la vida, que saben perfectamente qué están haciendo y cómo lo están haciendo y qué funciona para sus marcas y que al final lo que ellos quieren hacer es dinero, ¿no? Sí. O sea, siempre la meta final va a ser hacer dinero. Y tú eres una niña en desarrollo, tanto físico como mental, que no sabes bien qué está pasando, que no sabes bien, y es una constante, ¿no? ¿Por qué son niñas? ¿Sabes? ¿Por qué estás usando una niña para vender ropa a adultos? Sí. Y eso tiene muchas razones. Y eso, entre ellas, uno, que eres mucho más manipulable. No sabes, o sea, todo lo que te digan tienen la razón. No sabes defenderte, no sabes protegerte. 2, tienes el cuerpo de una niña, sí. ¿Sabes? Y eventualmente lo vas a dejar de tener. Y lo que pasa ahí es que muchas veces te hacen sentir culpable por crecer, sí. ¿No? O sea, yo no tengo la culpa de ya no tener 14 años, yo no tengo la culpa de tener 23. A los 23 no voy a tener el cuerpo de los 14 años porque el cuerpo cambia. Y muchas veces te hacen sentir que tú tienes la culpa por cambiar, que tú tienes la culpa por crecer y que tú tienes que hacer lo que sea para poder estar dentro. Es un mundo súper cambiante, es un mundo que va rapidísimo. Entonces, tienes que estar y tienes que hacer lo que tengas que hacer para estar. Entonces, creo que eso es... a mí me, pues como que es algo que no conocía, ¿no? Una parte de la industria en la que yo no, y no te la platican y no te la cuentan, y es como que la gente tiene este cliché o este estereotipo de la industria de, ay, sí, las modelos que no comen y que son drogadictas y que son millonarias y que... Pero va mucho más allá de eso, ¿sabes? Es una cuestión de presión muy fuerte. Y muchas que acaban siendo drogadictas acaban siendo ahí por todas las presiones que vivieron antes. Pero creo que no va a ser hasta el día en que realmente lo hagan porque les nace y no porque la gente está esperando que lo hagan, que realmente va a existir este cambio, ¿no? Que no lo veamos raro. Sí. Que no nos llame la atención. Exacto. ¿Sabes? Que no digamos, esta niña tal, que se ve tal, diferente a lo que estamos acostumbrados a ver. La inclusión, exacto, ¿no? Pero que no se vea, que no lo veamos extraño, que sea una persona más, una modelo más. Es una modelo, igual que todas. Y creo que estamos en ese proceso de cambio, ¿no? A mí me tocó vivirlo cuando no existía todavía. Y me costó mucho trabajo porque yo soy una persona muy perfeccionista, soy una persona que me gusta estar siempre haciendo las cosas bien, que si me comprometo al full, y llegaba un punto en el que estas cosas me rebasaban, yo ya no podía hacer más, ¿sabes? Y quería hacer más, y quería hacer más, y qué puedo hacer, y necesito hacer más, y como que te cierras en este ciclo de que crees que este es el único mundo que existe porque es de lo que estás rodeada. Y creo que justo también a tan corta edad no alcanzas como a distinguir como lo que te está afectando, ¿no? Tú solo te cierras a querer hacer algo y voy a hacer lo que tenga que hacer y no me importa. Porque estás metida en ese momento. Y porque es lo que ves, es lo que conoces, sí. Es lo que crees. Al final creces haciendo eso y crees que no sabes hacer otra cosa. A mí me pasó, o sea, yo... decía, es que es lo único que sé hacer, o sea, es lo único para lo que soy buena porque nunca he hecho otra cosa, o sea, yo desde que era niña es lo que hago, o sea, no sé hacer otra cosa, tengo que seguir haciendo esto porque entonces no voy a saber hacer nada más, ¿no? Entonces es como que irte quitando todas estas cosas que te fueron diciendo conforme ibas creciendo, ¿no? Que al final es un negocio y las cosas no son personales y o te cuidas tú y te defiendes tú porque nadie te va a cuidar porque ellos lo que quieren al final es hacer dinero, me hables de quien me hables. Entonces, sea la agencia, sean las marcas, lo que están haciendo es un negocio y tú eres parte del negocio, tú eres el medio para vender. Y entonces no es personal, si no les funcionas, no les vas a funcionar, estés como estés, ¿no? Y muchas veces ni siquiera hay razón, son gente creativa, ellos en un segundo dicen, ay, sí, y luego al siguiente dicen, ay, no, y tú crees que es por tu culpa y no es tu culpa, es como muy lidiar con ese rechazo también, como entender que no es personal, entender que tu cuerpo va a cambiar, entender que vas a estar bien,
creo que es de las cosas principales porque te hacen creer conforme estás creciendo dentro de esa industria que no todo va a estar bien, ¿no? Que tienes que mantenerte en el estándar o va a estar mal, ¿no? Pero pues creo que ahí vamos. Estás tocando muchísimo, wow, o sea, estás tocando muchísimos puntos muy, pero que muy importante, y qué bueno que lo nombras porque vamos punto por punto. Primero el de la inclusión, exactamente, o sea, ¿tú crees que ya realmente los diseñadores están metiendo todo tipo de cuerpos, o sea, que ya sea una realidad? Y como tú bien dices, que no se nombre, que salgan las modelos y ya es otra modelo más, ¿no? Mira, te puedo decir que cuando yo empecé, y esto es algo que así era, no es como que yo me lo estoy inventando, es lo que yo crecí viendo, era como, si las de 75 niñas, 70 tienen que tener las medidas sample, y vamos a meter a 5 diferentes. Y pues al final no es así. Me llegó a tocar trabajar con diseñadores que realmente hacen un trabajo increíble, que te fiteaban la ropa, estuvieras como estuvieras y fueras quien fueras, y ahí es cuando dices, wow, o sea, me quieren en el desfile, no me están poniendo solo porque me entra el vestido, ¿no? Sí. Poco a poco creo que las marcas han ido entendiendo la importancia real que tiene que dejen de estar en esa posición de este es el único cuerpo perfecto, ¿no? Porque al final es un cuerpo muy complicado de alcanzar, porque te lo digo que ni las mismas modelos están en ese cuerpo de manera natural o fácil, no todas, pero muchas, ¿sabes? Entonces estás vendiendo un estándar inalcanzable, y luego hay gente que dice, ay, pero es que es parte de tu trabajo. Jamás debería de ser parte de tu trabajo poner tu vida en riesgo. Exactamente. No es parte de ningún trabajo poner tu vida en riesgo. Tu salud mental, tu salud física, estar bien siempre va a ser tu prioridad. Entonces no es parte del trabajo de nadie estar de ninguna forma. Y creo que poco a poco muchas marcas se han dado cuenta de eso, de que realmente es importante, de que realmente tener esa voz de tenemos una influencia global. Lo que las niñas vean hoy en día sí importa, lo que las niñas crezcan viendo, el tipo de personas que crezcan viendo, el tipo de campañas incluso, no te estoy hablando nada más de la cuestión corporal, del mensaje, ¿sabes? De que empoderen a las niñas. Creo que ha sido un proceso largo, ¿no? Porque es igual de desaprender muchas cosas que la industria ya tenía dadas como tal. Es una industria que así es y no es. Y al final creo que ya nos estamos dando cuenta de la importancia que tenemos más en cuestión, pues, esta responsabilidad social, ¿no? Como somos una industria que afecta al mundo entero, Y en cuanto a las modelos, creo que poco a poco empiezan a entender que es importante también darles una voz, también tienen cosas que decir, no son un maniquí viviente, son personas con cerebro, pensantes, son personas que cambian igual que tú cambias, igual que todos cambiamos, que un día están así y al otro así, no tienes por qué cuestionarlas. Son personas que igual quieren también hacer otras cosas de su vida, tienen otras aspiraciones, tienen sueños, quieren tener hijos, se quieren embarazar, quieren casarse, quieren irse a otro lado. Y creo que poco a poco la industria está entendiendo esta parte humana, ¿no? Que es lo que no tenía. Están siendo un poco más humanos, un poco más, pues entendiendo que al final son vidas de lo que están hablando. Son personas, no son robots, no va a pasar. O sea, es como tienen que entender y tienen que cambiar. Y eso solo va a pasar cuando las personas que genuinamente creemos en eso estemos ahí y no nos vayamos. Yo cuando empecé a tener esos problemas, obviamente mi primera reacción fue, yo ya no me dedico a esto. O sea, yo ya no voy a estar haciendo esto porque me está afectando mucho. Y creo que sí, está bien alejarte un tiempo, porque para sanar realmente necesitas soltar de tajo. No es como que, ay, sí, pues estoy acá, pero medio sí hago y... No, porque a mí yo me di cuenta que duré mucho tiempo así y no me funcionó. ¿Qué empezaste a sentir? Pues no disfrutaba lo que hacía. O sea, no lo disfrutaba, no la pasaba bien. O sea, todo el tiempo era como una obsesión con mi cuerpo, una obsesión con mis medidas, una obsesión con cómo me veía, que no era sana y que no estaba cómoda y no disfrutaba como muchas cosas de la vida porque era mi vida, era mi trabajo era mi vida. Y yo no era así, y yo empecé a sentir como esta persona desconocida que me estaba como tomando y diciendo esto es lo que tienes que hacer y si haces esto estás mal y no sirves y eres un fracaso y si no quedas en este casting eres un fracaso y si subes de peso eres un fracaso y entonces como que me empecé a deshumanizar. Ya tu mente empezó
negativo, 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 ya empezaste. Y dije yo, no, o sea, esto no es lo que yo quiero para mí, o sea, yo no quiero vivir así, para mí no lo vale, para mí no vale hacer nada, trabajar con ninguna marca si no eres feliz. Total. Y entonces, poco a poco fui dándome cuenta y empezándome a enfocar en otras cosas y dije, no, necesito parar un segundo y deconstruirme y volver a reaprender y repensar qué es lo que quiero para mí y qué es la postura que yo quiero tener en esta industria, porque yo tampoco quiero dar esa imagen de persona perfecta, inalcanzable, cuando yo me la estoy pasando mal, ¿sabes? O sea, ¿qué clase de hipocresía es esta? Entonces, para mí siempre ha sido súper importante ser muy abierta en el tema, ser una persona súper transparente en el tema, porque creo que es un tema súper tabú, que no debería de serlo, que es un tema que debemos de hablar, es un tema que la gente debe saber que existe, que conocerlo, y que cuando están viendo a una modelo en una revista entiendan que es igual de humana y que igual se la pasó igual de mal y que igual salió adelante, ¿no? Sí. Entonces, creo que es eso, ¿no? No, estoy, o sea... sin pensar en nada, simplemente en cada palabra que estás diciendo, porque es realmente importante. O sea, yo creo sobre todo eso, no tener tabú absolutamente de nada. Me imagino que tú empezaste a sentir, llegó pandemia, ¿verdad? Y estabas viviendo en Nueva York. Tú empezaste ahí como a comenzar realmente cuando uno dice, voy a parar, ¿no? De toda la vorágine, venga, viajes, esto, lo otro. Uno para y empieza a ver cómo me siento. Y es que justo yo no sabía tener tiempo libre. Exacto. Entonces, uno empieza a conocerse en ese momento. Y a mí me pegué contra la pared porque dije, ¿quién es esta persona? Yo no quiero pasar tanto tiempo con esta persona. Sí. Esta persona necesito ocuparla porque no me cae bien. O sea, no quiero pasar tanto tiempo y ahora estás encerrada sola, sin trabajo, en una ciudad que no es tu ciudad, con gente que no es tu familia, que no conoces a nadie. Y de pronto pues te topas contigo y no hay persona a la que le tengas más miedo que a ti mismo, ¿no? Porque te empiezas a dar cuenta de todas estas cosas, de todas estas cosas que tienes arraigadas que tú solo ibas tapando y seguías con la vida porque al final es como una máquina, ¿no? Unos robots. Sí, estresada, ¿no? En esta vida tan estresada que tenemos hoy en día. Y de pronto se te acaba y das un frenón de seco y dices, ahora date cuenta de lo que de verdad te está pasando. Y la pandemia fue una época súper difícil en mi vida, creo que nunca me la había pasado tan mal. Yo creo que el 99% sí fue cuando uno dijo, espérame, algo fuerte está pasando. Emocionalmente y mentalmente, y yo dije, ¿qué me está pasando? Sí. Pero al final creo que pues pasó por algo y si no hubiera pasado, ve tú a saber cómo hubiéramos acabado, ¿no? De seguir guardándonos todas estas cosas y sin trabajarlas y sin darles la atención ni el tiempo que merecían. Tan importante que merece, ¿verdad? Mariana, déjame decirte que inspiras muchísimo. O sea, me encanta eso sobre todo, ¿no? Que dices que sin tabú, porque me imagino que tú en ese momento pues rápidamente buscaste ayuda, tuviste, ¿no? O sea, pusiste el freno y dijiste, venga, vamos a por todas, ¿Y tú? Ahorita eres empresaria también. O sea, un pajarito me dijo, o sea, que no puedes estar quieta. Necesitas todo el tiempo estar haciendo movimientos, haciendo cosas, ¿no? Entonces, eres empresaria, empiezas a abrir. Cuéntanos. Sí, pues yo toda mi vida, o sea, a mí el tema de dependes de una cosa me vuelve loca. O sea, yo no dependo de una cosa porque no puedo. O sea, porque ¿cómo? Y entonces como que toda mi vida, a mí me gustan los negocios desde muy niña. Ajá. Desde muy niña yo debía haber estudiado eso. O sea, si yo no hubiera dedicado a la moda, yo hubiera acabado siendo algo de administración o algo de niña. Yo tenía máquinas de chicles. Luego en Nueva York, incluso en la pandemia, me puse a vender postres por internet. ¿Es en serio? Postres saludables. Sí, porque era... ¡Qué maravilla! No sabes nada. Estar quieta. Exacto. Entonces yo decía, ¿qué me está pasando? Y me inventé un negocio de postres saludables por Etsy, los vendía y los mandaba a todo Estados Unidos y ya tenía mis clientes frecuentes y tal. ¡Qué maravilla! Era hobby, no era de que dependiera de vender los postres, pero me entretenía. Bueno, y los estabas vendiendo, ¿no? Que no era como que lo hiciera y no los regalaba. Aquí no se regala nada. No, pero yo vi el negocio aquí. Sí, y luego, o sea, como que yo siempre, la comida siempre ha jugado un papel muy importante en mi vida, desde niña hasta más grande, de maneras muy positivas y de maneras no tan positivas, pero la comida siempre estaba ahí y para mí siempre tuvo mucho sentido que yo pusiera un negocio relacionado a la comida, porque es algo que a mí me gusta mucho, algo que a mí me apasiona, cocinar me gusta, comer me encanta. Entonces dije, ya somos dos. Quiero poner un negocio de comida y me di cuenta que en México no existía un negocio de comida saludable que no fuera
con esta idea restrictiva, Ajá. ¿no? Y es un tema que a mí eso de, ay, sí, comer sano es comer ensalada. No. Y comer sano es no comer carbohidratos. No. O sea, comer sano es comer de todo y comer cosas que te hacen bien a tu cuerpo y ingredientes buenos para ti, pero no significa dejar de comer cosas o restringirte. Y me di cuenta que no existía una cosa con este concepto en México y decidí abrir lo mío. Ajá. Y como crear este concepto de cosas que todo el mundo estamos acostumbrados a comer, cosas que a todos nos hacen sentir como en casa, pero que son mejores para ti, ¿no? Con ingredientes más sanos, con ingredientes de mejor calidad, etcétera. Y ahora he estado en eso. No, o sea, de verdad, por ahí me había dicho un pajarito, ¿no? Y dice, no, es que Mariana no sabe estar quieta en ningún momento. Tengo un problema yo. Ni el domingo aguanto todo el día en mi casa. ¿Es en serio? No. Mariana, ¿qué te da felicidad hoy en día? Me da mucha felicidad poder hacer cosas que genuinamente sé que disfruto. Me da mucha felicidad poco a poco irme quitando esta idea de hacer cosas porque la gente está esperando que las haga, sino de hacerlas porque quiero y porque me gusta, y cuando no quiero y no me gusta, no hacerlas. De poder alzar la voz, de poder estar saludable y poder defender y seguir trabajando estando saludable y defender esta idea que yo tengo de nadie va a cambiar o va a poner su vida en riesgo o tiene que tener cierto cuerpo para poder trabajar o para poder ser exitoso. Y eso me hace muy feliz también poder estar como poco a poco en otras industrias que me llamaban mucho la atención, que siempre como que tenía esta espina de empezar a trabajar en eso y poco a poco irme dando cuenta de que sí se puede y de que poco a poco me ha ido saliendo y voy aprendiendo y sentir que me da miedo y sentir este reto. A mí me gusta sentir que no sé hacerlo, no sé por qué, a mí me gusta sentir como este miedo de pues no sé qué estoy haciendo, pero vamos a hacerlo, ¿no? Esa adrenalina. Y a lo mejor en mi vida en algún punto llegué a esta zona de confort en la que no sentía mucho este reto, ¿sabes? No lo sentía porque sabía qué hacer y cómo hacerlo y cómo comportarme, y ahorita creo que las adversidades te hacen como cambiar y ponerte en posiciones más incómodas. Ajá. Y creo que eso es lo que nos hace crecer más, sí. Totalmente. Muy bien dicho, Mariana. ¿Próximos proyectos? Pues ahorita estoy muy feliz porque he estado haciendo algunas cosas de actuación. Hice la segunda temporada de una serie que hice para Paramount que se llama Cecilia, debe salir ya pronto. Y también hice un papel en una de Netflix que se llama La Flor Más Bella, y poco a poco pues he ido haciendo aprendiendo de una industria pues totalmente nueva y diferente y ajena para mí, y me emociona mucho también eso. No, bueno, imagínate, o sea, ya te podemos ver casi, ya con una super carrera también de actriz. De verdad, Mariana, muchísimas gracias por todo. No, eres a ustedes. Inspiración, de verdad eres pura inspiración. Y muchísimas gracias pues por estar aquí en este podcast de Lado a Lado en la revista Marie Claire. A ti, muchas gracias.